Buenos días, ya empezamos. Eh, Buenos días tengan todos, hermanos que están ahí a la distancia. Gracias por estar. Los que están aquí presentes, eh, ahorita sintieron que la música les llegaba hasta el fondo y espero que hayan sido por la letra y no nada más por el volumen, porque así como que oían y vi las caras, como, sobre todo cuando grita que el Señor es el Señor, algunos se les paran hasta los cabellos y espero que sea por la emoción de saber quién es nuestro Señor y que Él es el Señor de nuestras vidas y no haya sido solo por el volumen de la música. Así es que, bienvenidos, gracias por estar ahí presentes, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarme en casa, gracias. Les agradezco mucho que lleguen aquí a casa. Están invitados, cualquiera que quiera llegar. Siempre es una oportunidad de tener compañerismo, pero además se convierte, la prédica se siente más cuando está, para mí, en el sentido de que soy que estoy predicando, cuando hay alguien presente, me anima a predicar la palabra y me anima a ver que están conectados, eh, me da fuerza, me da tranquilidad. Así es que muchas gracias por estar ahí, presentes, gracias, agradezco mucho su atención, respeto mucho su tiempo y espero que la palabra de Dios hoy tenga ese mensaje que estamos esperando, ¿no? Porque venimos precisamente a Dios buscando dirección, buscando consuelo, buscando paz, buscando lo que no hemos podido encontrar en otro lugar y que nunca podremos encontrar, porque la paz que Dios nos da no es como la paz que el mundo da. Así lo dijo nuestro Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como Él nos la dio, ¿no? El saber que cuando te arrepientes y vienes a sus pies y empiezas a escudriñar su palabra, viene una paz de agradecimiento, una paz de, voy a decirlo con precaución, no sentir culpa del pecado, más bien sentir el amor de Dios, que a pesar de nuestros errores, Él nos ama. Y eso produce una paz interna que nada te la da, ¿no? Ninguna palabra podrá consolar ese sentimiento, sino una palabra que viene de Dios. Gracias por estar ahí presente este domingo 6 de julio del 2025. Estamos en Primera de Pedro. Hemos ido, como los que están ahí, hemos ido capítulo por capítulo, versículo por versículo, en esta carta del apóstol Pedro a una iglesia que estaba en persecución, una iglesia que estaba sufriendo verdaderamente, ¿no? Que habían tenido que salir de sus casas, de sus territorios, de sus familias, para evitar ser castigados, ser apresados, ser asesinados. De acuerdo a la historia, esa persecución sucedió ahí por el año 70, 75, después de nuestro Señor Jesucristo, por órdenes del emperador romano Nerón. Esta persecución trataba de aniquilar esa forma de pensar, trataba de aniquilar esa forma en la que estaban viviendo su vida, estas personas que habían reconocido en ese hombre que había sido crucificado, eh, la verdad, la verdad que tanto tiempo se había buscado. Así es que no solo estaban siendo perseguidos por el qué dirán, como ahora en nuestros tiempos, sino estaban perseguidos a costa de sus vidas, ¿no? Estaban sufriendo muerte. Y cuando decimos eso, a lo mejor no nos podemos imaginar, porque en esos tiempos no hemos estado a este nivel en este país, tal vez en algunos países esté sucediendo, pero no hemos llegado, pero hemos escuchado ya de noticias de personas que están siendo arrestadas por simplemente predicar el Evangelio y por tratar de agradar a Dios y vivir una vida diferente a lo que la sociedad o el ambiente dicta. Así es que si la persecución no ha sido tan agresiva, no te preocupes, va a ser. Según la palabra del Señor, las cosas se van a poner peor, decía una persona que conozco, que decía, se va a poner peor. Y sí, las cosas se van a poner de mal en peor cuando tu forma de pensar se empiece a ajustar más a la voluntad de Dios, a lo que Dios dicta. Las cosas que se hacen comúnmente van a empezar a ir en contra de tu pensamiento, de tu voluntad, de tu esencia,
y eso va a empezar a producir un rechazo, ¿no? Algunas veces ya está sucediendo, ¿no? A veces en las familias, entre el grupo de amigos, cuando empiezas a buscar del Señor, ya empieza a haber como una incomodidad, ¿no? A este no lo inviten porque ya no, dicen en el barrio, ya no chupa con nosotros, ¿no? O ya no toma, dicen en algunos países. Y empieza a haber ese pequeño rechazo. Y créeme, vale la pena sufrir ese rechazo. Y vamos a ver por qué vale la pena. Vamos a ver que viviendo conforme a la voluntad de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, va a producir en ti primero una seguridad, una paz, una tranquilidad y una cercanía con el Señor, viviendo conforme a su voluntad. Pero vivir conforme a la voluntad de Dios va a producir automáticamente un rechazo del medio ambiente, un rechazo del sistema social, del sistema en el que vivimos, a lo que la Biblia llama el mundo, eh, y va a suceder. Así es que lo que nos va a fortalecer para seguir adelante, pues es que estemos firmes en la palabra, que estemos seguros en lo que hemos creído y podamos entonces seguir avanzando. Esas dos cosas, firmes en la palabra y seguros en lo que hemos creído, es decir, la fe, solo puede aumentarse cuando el Espíritu Santo viene a ti y empieza a generar esa fuerza interior que, que rompe y rebasa todos los límites. Y eso solo se logra cuando estudiamos la palabra de Dios. Así es que esa es la razón por la que en esta iglesia hemos decidido, ah, hemos definido que estudiar la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, es decir, hacer predicaciones expositivas, exponer la palabra, hace que nosotros estemos expuestos a esa verdad. Así es que es un pequeño resumen. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 4 versículos del 1 al 11 y yo te recomiendo, no es una obligación, pero es la mejor forma de que vayas asimilando firmemente lo que leemos, lo que estudiamos el domingo. Acércate a tu Biblia, selecciona una Biblia que sea tuya, que sea tu fuente de dirección. Acércate, mira, yo tengo la mía, hago anotaciones, subrayo, marco cosas que producen en mí esa chispa de ánimo y de alegría y de confort y de consuelo. Ah, y por un lado, trata de tener un cuadernito o sí, un cuaderno de notas donde puedas escribir estos pensamientos que vienen a ti cuando estás escuchando la palabra de Dios, cuando escuchas que Dios te ha perdonado y que todos tus pecados pueden ser lavados y eso te produce una tranquilidad. Anota esos sentimientos que tienes, anota el versículo, el capítulo, y eso va a ir aumentando en ti esa sabiduría del Señor. ¿Por qué digo sabiduría? Porque sabiduría es el buen uso de la inteligencia, el buen uso del conocimiento. Entonces, a veces puedes ver muchas cosas, pero si no notas, después vas a decir, como dicen muchas personas, ¿no? Eh, dónde dice, pues quién sabe, pero yo he oído que dice. Y entonces a veces no haces referencia o no puedes hacerte tu referencia a la palabra que una vez te habló. Así es que dos recomendaciones. Toma una Biblia, haz la tuya, subraya, escribe y ten un cuaderno de notas. Eso te va a ayudar muchísimo. Así es que, dados estos consejos, permítanme orar para poner este tiempo en manos del Señor y aventarnos un clavado directo a Primera de Pedro capítulo 4. Hoy hay mucha esperanza en este versículo. Padre bendito, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Antes que nada, te pedimos que nos permitas llegar a tu lugar santísimo, Señor, que nos permitas entrar en este lugar donde tú habitas, Padre bendito, este lugar donde tu presencia, Señor, es inmaculada, llena todo, Señor, alumbra todo. Permítenos estar en el reino de los cielos, donde tu voluntad es la que gobierna, Señor. Y para esto necesitamos, Señor, que tú laves nuestras manos, laves nuestros pies, Señor, laves nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra mente, Señor, porque no podríamos entrar así. Y no podríamos, no porque tú nos rechazas, sino porque no puede haber nada sucio.
nada eh, pecaminoso en tu presencia, porque en tu presencia hay santidad, hay justicia y hay verdad, Señor. Nada oscuro puede entrar porque tú eres luz. Así es que lávanos con tu Espíritu Santo, Señor. Lávanos a través de tu sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, para que todo pensamiento que ahorita trate de nublar tu palabra no tenga espacio en nuestra mente y podamos ser vasos dignos de recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, después de esta oración que siempre me llega, porque en lo personal me siento incapaz, injusto de predicar la palabra cuando pienso en mis acciones, pero gracias a Dios eh, me anima cuando oro porque sé que Dios me permite acercarme a su palabra bendita y compartir con ustedes lo que Él me ha enseñado, lo que me ha revelado. Estamos en esta carta de Primera de Pedro, hemos tenido ya una historia de cosas que hemos venido estudiando y llegamos a este capítulo 4 donde vamos a ver que vivir conforme a la voluntad de Dios, primero nos beneficia, segundo produce un efecto a nuestro alrededor, a veces no es el efecto que quisiéramos, pero produce un efecto y que vale la pena hacer esto, ¿no? Ya nos habló en el capítulo uno y estoy haciendo un resumen rápido, un capítulo uno nos habló de esta esperanza viva a la que hemos sido llamados. Una esperanza viva en el sentido de que es inmaculada, inmarcesible, es indestructible, está protegida por Dios mismo. Así es que nuestra esperanza de que un día estemos delante de Dios en un lugar donde no hay más dolor ni más llanto es verdadera, es real y está cuidada y está protegida por nuestro Señor mismo. También nos dijo que toda que no somos eternos, ¿no? En el capítulo uno versículo 24 nos enseñó que no somos eternos. Dice que este, eh, esta parte del versículo 4 dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se seca. Así es la vida. Es rápida en medida de la eternidad. Así es que no nos creamos eternos, es tiempo de pensar qué estoy haciendo con mi vida, qué he hecho todo este tiempo. Eh, y para eso pues hay que fundamentarnos, pararnos, ponernos de pie, soportarnos, apoyarnos en algo fijo. Y eso fijo es esa roca que dijo nuestro Señor, yo he puesto roca en Sión. La roca es Cristo, esta roca angular, esta piedra angular que sirve para cimentar tus fundamentos, cimentar tu vida, cimentar tu familia, cimentar tu voluntad, cimentar tus decisiones. Esa roca, esa piedra es Cristo. Y esa piedra pues tiene dos efectos, ¿no? Una dice que en esa roca se quiebran algunas mentalidades y unos son destruidos ahí en esa roca que es Cristo porque Cristo es todo, es pesada su voluntad en el sentido de que nadie puede oponerse a hacer su propia voluntad y salir victorioso. Así es que algunos son quebrados en esa roca y otros somos edificados en esa roca. Cuando venimos a Cristo y desechamos lo que no sirve para poder construir un hogar fundamentado en esa gran roca. Después nos habló ya de esos deberes como sociedad, deberes como iglesia, deberes familiares, deberes conyugales, deberes como hijos, como padres, y también nos dijo que vale la pena. Eh, Ahora, también nos dice que tengamos una buena conciencia y esta conciencia tiene que ver con las acciones diarias. Y esta buena conciencia se logra solo cuando traemos todo pensamiento cautivo al Señor. Porque la conciencia es esa palabrita, esa vocecita que tienes en tu interior que te dice cuando estás haciendo algo mal. Eh, Normalmente pensamos en la conciencia en algo que nos dice que estamos haciendo algo mal. Difícilmente recordamos que la conciencia también nos alienta a hacer el bien, a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de Dios. Pero esa vocecita a veces es tan pequeña porque no la hemos escuchado constantemente que oímos más la otra, donde nos dice, ¿qué importa una mancha más para un tigre manchado? Eh, y dices, bueno, pues y esa voz es más fuerte. Es más fuerte porque es la que hemos escuchado, la que el mundo grita, la que la sociedad grita.
dice el refrán popular, vamos a tomar y a comer que el mundo se va a acabar, ¿no? Mientras que la otra voz nos dice, no, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo y ninguno de nosotros somos eternos, baste ya el tiempo que hemos vivido haciendo lo malo. Y así llegamos a este capítulo 4 donde dice, vivamos de conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si bien yo te entiendo y soy realista, cuesta trabajo dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, ¿no? Dejar de sufrir haciendo lo bueno, digo, sí, dejar de soportar, sufrir haciendo lo bueno y más bien tirarte al río y, como decimos la semana pasada, nadar de pechito, así como te lleva el río y como nos lleva la corriente, ¿no? Vivir como cristianos, vivir contracorriente, a veces hay que sufrir, hay que padecer y eso cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo cuando no hay un switch en nuestra mente, que es la que hoy vamos a aprender, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, déjame decirte, mira, capítulo 4 de Primera de Pedro dice el versículo uno: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice que Cristo padeció en la carne. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos que Cristo murió en la cruz, que fue golpeado, vemos las películas, fue lacerado y decimos, bueno, ese es, sí, ¿no? Vivió en la carne, en el cuerpo. Pero no queda ahí. El símbolo o la representación, el efecto de que él haya tenido que sufrir todas esas maltratos, eh, cargan en sí mismo el ejemplo de que en él fueron puestos todos nuestros pecados. Alguien perfecto, santo, digno, como nuestro Señor Jesucristo, que vivió entre nosotros, que se hizo carne, dice Isaías, que no se aferró a su deidad, sino que se despojó y vino y habitó entre nosotros, es decir, se convirtió en un ser humano y habitó entre nosotros. Bueno, en esa carne, en ese cuerpo, también tenía tentaciones como nosotros, pero él dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Bueno, esa persona, ese Señor, Dios mismo, el Hijo de Dios, que no había pecado, que no tenía ninguna culpa, cayeron todas sus culpas, todas las culpas de nosotros en él. Dice que él, Cristo, padeció por nosotros en la carne. En él fueron puestos todas las abominaciones, todos los pecados, todas las fallas, todas esas malas palabras, todos esos malos pensamientos, todas esas malas acciones que tú y yo hemos hecho y que son, dice, como trapo de inmundicia, apestosos, sucios, cayeron en él y sufrió porque se ensució con nuestro pecado. Dice, ármense ustedes de ese mismo pensamiento. ¿Cómo es que sufrió? Dice que él no se aferró, que él no se rindió porque tenía muy claro cuál era el fin último. Y el fin último era agradar a Dios Padre, pagar la deuda de que nosotros teníamos y ver, porque él podía ver el futuro, vernos a nosotros sentados a la diestra del Padre, limpios. A él lo motivó el hecho de que un día aquellos que aceptáramos a Cristo íbamos a estar oh, en un cuerpo transformado, donde ya no había tentación, donde ya no había pecado, donde no hay más dolor ni más llanto. Esa forma de pensar, esa convicción que tenía nuestro Señor, que tiene nuestro Señor Jesús, es la que dice que nos armemos de ese mismo pensamiento. Te decía al principio que vivir una vida cristiana pues cuesta trabajo, nadar contra corriente cuesta trabajo, pero ¿qué nos hace tener la fuerza interna para ir contracorriente? Bueno, tener esa misma forma de pensar. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, este mismo sentir, vernos sentados a la diestra del Padre, vernos victoriosos. Esa forma de pensar hace que en ti haya una energía, una fuerza, ¿no? Cuando tú, este es un ejemplo que pongo constantemente porque tiene que ver con tu cuerpo, cuando tú corres, caminas, cuando haces un esfuerzo físico, en mi
disposición, por ejemplo, correr un maratón, y lo digo siempre, eh, no puedes terminar si no tienes en mente la meta. Si no tienes en tu mente el hecho de que vas a cruzar la meta, de que vas a terminar, no puedes correr un maratón porque durante la carrera tu cuerpo, que representa la carne, se empieza a agotar. Y ese agotamiento físico, ya sea pues, por el ejercicio y por el calor o por el frío que está haciendo, empieza a restar, ¿no? Las ganas de querer seguir corriendo. Y llega un momento en que el pensamiento empieza a decir, no, ya mejor hasta aquí. Y sobre todo, ¿sabes cuándo empieza el pensamiento de un maratonista a traicionarlo? Cuando empieza a pensar en lo que ya ha corrido. Cuando empieza a decir, uy, ya llevo 5 millas, ya llevo 10, ya llevo 15, ya es suficiente, ¿no? Ya he corrido mucho, ya he corrido mucho, ¿no? A veces en la vida tenemos esa actitud, merezco un descanso, ya, he trabajado mucho, dicen los que les gusta la parranda, ya trabajé mucho, me lo merezco, ¿no? Me lo merezco, ya trabajé mucho. Y cuando empiezo a pensar así, ¿qué crees? Tarde o temprano te vas a rendir. ¿No? Ya no voy a ir con mis amigos de parranda, ya no voy, pero dice el que hace dicen como promesa, hacen un juramento, creo, o no sé cómo le llaman, que van y juran que no van a tomar por un año, ¿no? ¿Y qué pasa? No toman por un año, pero los últimos 5 días, sí, está, voy a cumplir el año, ya voy a cumplir el año. Normalmente, o generalmente, las personas cuando cumplen su año, tarde que temprano se dan una parranda. ¿Por qué? Porque no han hecho el switch en su pensamiento. No están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a su esfuerzo. Y entonces, como el maratonista dice, no, ya he corrido mucho, ya merezco un descanso, y se rinde. Pero hay otra parte también que te traiciona, ¿eh? Esta primera parte de pensar en lo que has recorrido, es un grupo de personas que piensan, pues, a ver, a lo mejor piensan como que delante de Dios hay que hacer cosas buenas para compensar las malas, ¿no? Y dicen, bueno, ok, ya hice todo esto malo, pero hice esto bueno. Y entonces es como ese maratonista que dice, bueno, ya recorrí todo, pero ya recorrí mucho. Y entonces, pensando en lo pequeño bueno que han hecho, justifican lo malo, ¿no? Hay esposos, por ejemplo, que maltratan a la esposa y un día llegan con flores. Ok, ya, perdona. Y ya creen que con eso se alivió. Si bien es bonito regalarle flores a tu esposa, el switch para que eso sea efectivo no es, está, ya pagué, ya recompensé lo malo. ¿No? No es así. Ah, el maratonista que piensa en lo que ha corrido es como la persona que hace un balance en su vida. Bueno, no soy tan malo, ¿no? O sea, realmente no soy tan malo. No soy tan malo como aquel, ¿no? Que él sí mata, que él sí roba, que él sí hace, aquel esto. Yo no. ¿No? Esa forma de pensar tarde que temprano te vence y crea un espacio en tu mente para, por un momento, dejarte llevar por la corriente. Es como que van nadando contra corriente y dicen, no, ya nadé mucho, se deja llevar y es cuando volvemos a fallar y pecamos. Ahora, hay otra forma de pensar que tampoco es buena, la de cuánto me falta. Cuando el maratonista va corriendo y empieza a pensar, uy, todavía me faltan 5 millas, uy, todavía me faltan dos, todavía me faltan... ¿Sabes que hay personas que se han rendido en las últimas 2 millas? Y digo, ya más le faltaban dos de las 26. Bueno, porque están pensando, ya todavía me falta, todavía me falta. Esa forma de pensar eh, afecta o es la misma forma de pensar de aquel que dice, este, pues ya tengo mucho tiempo viviendo y de nada vale, no vale la pena. ¿No? Estoy tratando de hacer las cosas bien y me salen mal. Estoy tratando de hacer lo bueno y hago lo malo. O estoy tratando de hacer las cosas bien y las cosas fallan. ¿No? El mundo me traiciona, yo no tenía por qué sufrir esto, me engañaron, me despidieron del trabajo sin razón, alguien te traicionó, un accidente, ¿por qué me chocan a mí si yo eh, una enfermedad, ¿por qué si yo he comido bien? Y empiezas a pensar en, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? También que iba, no he hecho nada malo, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Esa forma de pensar también es destructiva, ¿sabes? Es tan destructiva porque la persona está pensando en cuánto me falta, ¿no? Y todavía me falta esto, no, yo me rindo.
Todavía me faltan 5 millas, no, hasta aquí llegué. ¿No? O sea, he hecho las cosas bien y me traiciona mi esposo, me traiciona mi esposa. He educado bien a mis hijos y salen con su domingo 7. He estado trabajando y me despiden. Eh, He estado portándome bien y vienen y me roban o me quitan mi carro. O sea, cuando empiezo a pensar la persona en ¿por qué a mí? Esa forma de pensar también es destructiva. La forma de pensar que te ayuda a salir adelante es conforme a la voluntad de Dios. ¿No? Imagínate que nuestro Señor Jesús hubiera dicho en el último momento, ¿no? Cuando uno de esos fariseos le gritó, a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y entonces sí creemos, ¿no? Después de toda la golpiza, después de todos los golpes, los escupitajos, las ofensas, él sufriendo en la cruz, muriendo sin decir nada, alguien se burla. Y si ahí nuestro Señor Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya, ya. ¿Quieres que me baje? Me bajo. Y al bajar, si poner sus pies en la tierra, hubiera terminado toda la humanidad. Imagínate lo que hubiera sucedido. Pero él tenía muy claro que todo ese sufrimiento, que toda esa vergüenza de cargar nuestro dolor, lo iba a apartar de Dios Padre por un momento. Él tenía muy claro que iba a sufrir esa separación, ese rechazo de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió el dolor de sentirse lejos de su Padre amoroso, de Dios Padre. ¿Y sabes por qué sintió eso? Porque Dios tuvo que voltear sus ojos. Porque Porque delante de Dios no puede haber maldad, ni suciedad, ni porquería, ni ofensas, ni parrandas, ni lascivia, ni nada. Y Cristo tenía todo eso cargado en la cruz, porque todo eso es lo que tú y yo hemos hecho. Cargó con eso, y Dios Padre tuvo que voltear. Y nuestro Señor Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Pero él no se rindió, porque tenía muy claro en su mente el fin último. Dice aquí este versículo 1. Y él padeció en la carne. Dice ustedes también, ármense del mismo pensamiento, ármense de la misma forma de pensar. ¿Cuál es esa forma de pensar? Que un día estarás delante de Dios y Dios te pueda decir, buen siervo, hijo mío, siéntate a la mesa del Señor. Esas cosas, créeme, hacen provocan que a pesar de las cosas, a pesar de los sufrimientos, sigas adelante. Así es que ese primer versículo dice eso, ¿no? ¿Cómo puedo nadar contra corriente? Haz un switch en tu pensamiento, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Las cosas pasan en este mundo, pero si es voluntad de Dios, que pasen. Que me salió mal esto, que me fallaron. ¿Sabes qué? Si es voluntad de Dios, es voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Dios manda un mal a mi vida? No, 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 no. La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. No te olvides que estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído estamos en medio de conflictos, en medio de situaciones que vamos a pasar. Nadie se puede librar de eso. Nadie. Pero conforme a la voluntad de Dios es saber que esto pasará. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y un día estaremos. Versículo 2 dice, bueno, siguiendo la corriente del versículo 1 dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quién padeció en la carne? Cristo. Él terminó. La palabra en griego que dice terminó no es que se acabó el pecado y ya no hay pecado en el mundo. No. Dice que cuando Él murió en la carne, terminó con el efecto del pecado en sus decisiones. No le afectaba, pero cuando tú vives en Cristo, tú puedes terminar el efecto del pecado, esa tendencia al mal. Dice que él terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú vienes y haces ese switch y tratas de vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces sucede eso. Sucede que ya este tiempo que resta ya no lo vives de acuerdo a lo que dice el mundo. Y me adelanto un poco, ¿no? En este versículo,
2 en referencia al versículo 5, más bien el 3 dice aquí, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, conforme. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta. Y en el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, el tiempo que resta, no lo vivamos como hemos vivido. No podemos vivir así. No podemos vivirlo así. Eh, ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Bueno, Romanos capítulo 6 y 7 dice que eh, cuando venimos a Cristo podemos decir que ahora eh, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6 y 7 dice que cuando nosotros hacemos lo que dice Cristo en Mateo 24, no, 16, 24, donde dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué es tu cruz? Bueno, es el lugar donde crucificas el pecado. Es el lugar donde destrozas esa tendencia al pecado. ¿Cómo? Bueno, la cruz tiene que recordarnos que Cristo cargó con nuestros pecados. No le pongas más cosas, no le eches más leña al fuego, ¿no? Cada uno, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz es, empieza a enterrar, a clavar ahí eh, esos deseos pecaminosos. Empieza a dejar ahí, haciendo el suizo en tu mente, eh, lo que le hace, lo que te hace daño primero, pero lo que ofende a Dios. Cuando haces ese switch y empiezas a vivir conforme a la voluntad de Dios, te das cuenta que hay cosas en ti que pensabas que estaban bien, pero de acuerdo a la voluntad de Dios no están bien. Entonces hay que empezar a crucificar esas cosas, hay que empezarlas a rechazar de tu forma de pensar. El versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, baste ya de parrandas, basta ya de seguir nadando o de seguir dejándote llevar por la corriente. Dice, basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es esto de borracheras? No sé si te lo tengas que explicar. ¿Qué es esto de lujuria? ¿Qué es esto de perversiones? ¿Qué es esto de embriagueces? ¿Qué es esto de orgías? Ah, Mira, es un domingo muy alegre, muy entre familia, como para entrar en detalles. Pero te puedo decir que lujuria y lascivia, que son un ejemplo que parece que es lo mismo, pues no. Lascivia es practicar todo aquello eh, eh, que tiene que ver con deseos carnales sexuales y que destrozan el pensamiento. Eso es la lascivia. Sentir placer en hacer cosas inmorales. Lujuria, ¿no? La lujuria tiene que ver no solo con actos sexuales, pero tiene que ver con ese desenfrenado pensamiento de agradarse o de sentir alegría por lo malo que está pasando o sentir alegría por practicar algo malo, ¿no? La lujuria también tiene que ver no solo con lo sexual, pero también con la maldad. ¿Sabes que un ladrón, un asesino, un traficante se sienten emocionados cuando les sale bien un negocio, cuando logran robar algo, cuando logran defraudar, ¿no? Muchos viven con esa emoción, con esa adrenalina en su cuerpo. Eso es la lujuria de sentir esa alegría, esa emoción por haber hecho el mal. A eso le llama lujuria. Borracheras y parrandas, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Desenfrenos. Dice aquí andando en embriagueces y orgías. Bueno, embriagueces tiene que ver, la palabra tiene que ver pues, con esa la disipación de la conciencia que tiene que ver con embriagarse. ¿No? Hay un estado mental que se llama
eh, que ya no tienen conciencia, ¿no? Es cuando estás en ese estado de embriaguez, dice, se ponen alegres y a todo le encuentran respuesta, ¿no? A todo le encuentran solución, a todo le encuentran justificación, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que ves un par de borrachillos? O no te voy a decir que te ha pasado a ti, porque creo que no te ha pasado a ti, pero que están tomando y dicen, oh, ¿sabes qué? Tienen un gran problema y están preocupados, pero empiezan a tomar y al rato le encuentran solución a todo. Padre, mira, mañana vendemos el burro y compramos un caballo y con ese caballo hacemos esto y hacemos aquello y ponemos esto y entonces, sí, compadre, saludo otra y otra. Y entonces se quedan en ese momento de euforia, en ese momento de desconexión de la realidad. Esa es la embriaguez, desconectarse de la realidad y pensar que pueden solucionar por sí mismos las cosas, lo malo, y corregir con sus propias fuerzas los errores. Orgías, bueno, pues no sé si te pueda decir que en esos tiempos, y en todos los tiempos, ¿no? Las orgías tienen que ver con esas fiestas en donde se come, se bebe y se despilfarra y se desenfrena por el simple gusto de pasar un tiempo feliz. Y pues lo podemos ver. La historia nos dice lo que había en esas bocanadas que le llamaban las fiestas romanas. ¿Sabes qué eran las bocanadas? Bueno, los romanos, los emperadores, como no tenían nada que hacer, tenían mucho dinero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, bueno, voy a hacer una fiesta. Sí, voy a hacer una fiesta. ¿Sabes cuánto duraban las fiestas? De 3 a 6 meses duraba una fiesta de estos romanos. Y le llamaban bocanadas porque traían manjares y vino de todo. Y la gente que se sentía en alta, pues eran invitados ahí, ¿no? Ya te imaginarás. Y comían y comían y bebían y bebían, pero traían más comida y más bebida. ¿Y sabes qué tenían que hacer? Bueno, pues tenían que salir y vomitar para poder seguir comiendo y bebiendo. Por eso se llamaban bocanadas, porque ya no les cabía en el cuerpo. Entonces salían y seguían. Y, y, y esas parrandas, pues generaban más degenere. Eso es a lo que le llama orgías. Ahora, no tienes que hacer una fiesta de 6 meses para entender que en una fiesta de no sé cuántas horas se hacen cosas desenfrenadas cuando no está tu voluntad conforme a la voluntad de Dios. Cuando tu voluntad está conforme a tus pensamientos, a tus decisiones, a tus valores, a tus triunfos, a tus éxitos, se acabó. Es como un maratonista. Dice, no, ya he recorrido tanto, merezco un descanso. Y pierde la carrera, ¿no? Es increíble cómo desperdiciamos el tiempo, cómo hemos desperdiciado el tiempo cuando nuestra voluntad no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dice aquí el versículo 3: baste ya el tiempo, baste ya, ya hubo suficiente tiempo, ¿no? Y el versículo 7 te adelanto un poco, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. A veces pensamos que somos eternos, sobre todo cuando andamos mal, ¿no? La gente que no mira a Dios, de repente se le olvida que un día vamos a cerrar los ojitos, que nadie puede extender su vida. Se creen eternos, ¿no? Eh, Hay personas y no lo digo como crítica, ¿no? Pero que son ya grandes y siguen haciéndose operaciones para verse jóvenes. O que son ya grandes y siguen vistiéndose como jóvenes. O que son ya grandes y que siguen queriendo vivir como jóvenes. Y queriendo hacer, baste ya el tiempo, dice, baste ya el tiempo, porque se les olvida que dice aquí el versículo 7: el fin de las cosas se acerca. El fin de las cosas se acerca. Y a veces no queremos pensar en eso, de que un día vamos a morir, en el mejor de los casos, pero tampoco quiere pensar el mundo en que un día, está escrito, nuestro Señor Jesucristo va a regresar y va a juzgar a vivos y muertos. Y como ese juicio tiene que ver con darle cuentas a Dios, pues hacemos lo que los niños, ¿no? Lo que hacía, que no quieren que los vean y cierran los ojos y se esconden, porque cierran los ojos y ya nadie me ve. A veces somos tan infantiles que como adultos pensamos que nos podemos ir lejos de parranda donde nadie nos vea y escondernos en un bar más oscuro para donde nadie me conoce. Y es como un niño, porque piensa que nadie lo ve. El amante, el adúltero que se esconde, la adúltera, el adúltero que se va al hotel más lejos para que nadie lo vea, ¿no? Como un niño que cierra los ojos, ¿no?
como el que sigue haciendo drogas ocultas, se esconde, como el que dice, ya no tomo, pero tiene su garrafita y está tomando ahí escondidas. Es como un niño que cierra los ojos, que no se da cuenta, no ha entendido, no ha volteado hacia arriba y no ha podido ver que la inmensidad del universo nos habla de Dios. Y esa inmensidad nos tiene que recordar que Dios es omnipresente, que está en todas partes. ¿Quién se puede esconder del cielo? Todos estamos bajo el cielo. Pero hay quien dice, no me voy a una cueva y ahí hago lo malo. Dios es omnipresente. Él ha estado contigo en todos los lugares. Estará contigo siempre. Estará contigo siempre. Es mejor que esté contigo porque te ama. Es mejor que esté contigo cuando estamos haciendo algo que le agrada y no que esté contigo cuando estás pecando o haciendo algo malo. Es omnisciente. Él conoce todo. A él no lo puedes engañar. No le digas al Señor, yo iba bien, pero ¿no? O como el que llega a su casa y dice, ¿qué te pasó? No, es que me agarraron a tu vaso. Y la esposa dice, ¿cómo te asaltaron? No, tu vaso, tu vaso, tu vaso. Y a veces somos como niños. Dice el versículo 4 a estos, o sea, sigo la lectura, basta ya el tiempo pasado, versículo 3 para hacer lo malo, para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Abominables idolatrías no necesariamente quiere decir que te hincas ante un monstruo, ante ante muerte, ante una imagen diabólica. Esas no son abominables idolatrías. Las abominables idolatrías tienen que ver con darle más valor a Dios. Eh, Mira, cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios, eso es una idolatría. Eso es una idolatría. Cuando Dios no es el centro ni es la prioridad máxima de tu vida, cualquier otra cosa que sea prioridad para ti, eso es idolatría. Si tu prioridad es el dinero, eso es idolatría. No que el dinero esté mal, no que la riqueza esté mal, no que el comprarte un carro, una casa bonita, no que eso esté mal, no. Pero si eso es tu prioridad, eso es idolatría. Idolatras tu dinero, tu trabajo, tu casa, tu profesión, eso es idolatría. Y eso son abominables idolatrías porque le das más tiempo a eso que a Dios. Cualquier cosa que esté ocupando el lugar máximo de prioridad en tu vida es una idolatría. El estudio, el trabajo, cosas que parecen buenas, pero esas cosas, si pesan más que buscar a Dios, si pesan más que buscar un tiempo para estar con el Señor, si pesan más como motivación a tu vida, es una abominable idolatría que a Dios no le agrada. Dios debe ser el centro de tu vida y de tus prioridades. Tan fácil como el ejemplo que puse la semana pasada y que resulta eh, fácil de ver. Si Dios no es tu prioridad, es fácil dejar de leer la Biblia, es fácil dejar de escuchar una alabanza, es muy fácil dejar de reunirte y de congregarte un domingo, un viernes, porque cualquier otra cosa va a ser pretexto, cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta? Es abominable idolatría porque te aleja de Dios, te aleja de escuchar su palabra, de oír su dulce voz que te dice, te amo hija, te amo hijo. Y hoy qué dulce es escuchar, te perdono, hijo, te perdono, hija. Solo eso se logra cuando Él es tu prioridad. Dice, cuando ya no haces esas cosas, dice que a esos que practican estas cosas, embriagueces, orgías, exploración, dice, a estos les parece, versículo 4 cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Les parece extraño, no? Que dices, espérate, ya no vas con nosotros, ya no tomas con nosotros, ya no ríes con nosotros, ya no cuentas chistes como antes, como nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, dice Juan capítulo 15, Jesús hablando, ¿no? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. No, no te espantes, no te hagas el sufrido.
de que es que ahora todos me rechazan porque busco de Dios, porque vengo a la iglesia. No, esa es actitud que no seas como un cristianito, y lo digo, discúlpame si suena ofensivo, que se hace el sufrido para todo. No se trata de eso. Imagínate que nuestro Señor Jesús hubiera dicho en la cruz, ay, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? No, él valientemente dice que no abrió su boca. Él fue valiente. Les comentaba que había un pastor que venía a visitarme al negocio y todo el tiempo, ¿cómo está, pastor? Y aquí en la lucha, aquí, en la batalla. Y otro día, ¿cómo está, pastor? Aquí en la lucha, en la batalla, sufriendo. Y dijo, oye, ya no, le dije un día, ya no diga que es pastor o cristiano, porque pues ¿quién va a querer venir al cristianismo si todo el tiempo está con esa actitud? No que todo el tiempo esté sufriendo, sino con la actitud, ¿no? Porque sufrir, dice aquí Juan, que mismo, el Señor Jesús mismo dijo, si el mundo me aborrece, ustedes también los van a aborrecer. No es lo que está sucediendo, sino cómo lo tomas. Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que es necesario que todas estas cosas pasen. Es necesario que suframos a veces para que entendamos que el pecado no es bueno, que el pecado nos destruye. A veces vienen sufrimientos por eso, ¿no? El pecado, dice Dios, ¿no? Y no necesariamente los sufrimientos vienen porque hiciste algo mal. Vienen los sufrimientos porque Dios quiere enseñarte o quiere llamarte por teléfono, no, perdón, que Dios quiere enseñarte algo, ¿no? Cuando eh, vienen tragedias, problemas que a veces dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tenían que chocar? ¿Por qué a mí me tenían que robar? Porque eh, esto lo manda Dios. ¿Sabes que todas las cosas no suceden si no es la voluntad de Dios? No se trata de ¿por qué a mí? Sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando por esto? No te hagas el sufrido delante de Dios. Vivir contracorriente eh, va a causar que te rechacen, que te digan, oye, pero si tú antes hacías esto y hacías aquello, ahora ya te haces el santito, ¿no? Y empiezas a sufrir rechazo, burlas porque ya eres cristiano. Pues no se trata de las burlas, se trata de que puedas identificar la voluntad de Dios viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si bien no vas a tener respuestas a todo lo que malo que te pase, vas a saber y vas a entender que incluso lo malo es voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, todas las cosas obran para bien. Es difícil decirle esto a alguien que está sufriendo un cáncer, a alguien que ha perdido un hijo, sí. Es insensible decirle que perdió a su hijo. Es insensible decirle que sufrió esta tragedia o que esto, porque es voluntad de Dios. No, eso sería enfermo. Eso es enfermo. Porque hay cosas que no podemos explicar. O sea, no trates de darle una respuesta eh, fútil, eh, liviana, a alguien que está sufriendo. Invítalo a conocer la palabra de Dios. El único que puede consolar el corazón de alguien lastimado es Dios. ¿Cómo? Buscando de Él, buscando de Él. A veces un versículo no es suficiente, a veces tiene que haber 5 o 6 versículos, pero Dios, siempre, siempre va a dar consuelo a tu corazón. ¿Sabes? Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos pasar cosas tan horribles como no te imaginas. ¿Cómo sé? ¿Los he pasado? No, tal vez sí, pero mi referencia son estos mártires de los primeros tiempos, estos mártires que resistieron de tal manera que el Evangelio llegó hasta nuestros tiempos. La historia no acabó porque, bueno, primero porque es plan de Dios, pero también porque estas personas estuvieron dispuestas a ser quemados vivos, ver a sus hijos a ser asesinados, ser lanzados a los leones, ser perseguidos, ser ultrajados. ¿Sabes que estos primeros mártires sufrieron cosas indescriptibles y no negaron el nombre de Dios? Por eso son mártires, porque no negaron el nombre de Dios a pesar de lo que estaban sufriendo. Y si bien no es válido a veces hacer referencia, sí es válido pensar que si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a consolar tu corazón. Créeme,
el mejor consuelo puede venir de parte de Dios. Y, y el mejor consuelo, dice el versículo 7, el fin de las cosas se acerca. El fin del dolor, el fin de las cosas, el fin de lo que hay, se acerca. El tiempo está cerca, que el Señor está tan cerca que el Señor pueda visitarte y llamarte. No necesita acabarse el mundo para que tú escuches la voz de Dios. No necesitamos eso. Versículo 5, hablando de los que te ultrajan, se burlan, porque ya no sigues su corriente, ya no sigues su forma de pensar, dice el versículo 5, pero ellos, esos que se burlan, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. No hay una segunda oportunidad en cuanto a la vida. Está escrito, dice Hebreos, que todo hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Y el que va a juzgar es Dios mismo. Y dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a juzgar a los que están vivos y a los que están en una tumba? No. Recuerda que dice la Biblia en Romanos que estábamos, antes de conocer al Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra muerto, quiere decir separado, ¿no? Aquellos que están muertos para el Señor, quiere decir que están separados del amor y de la voluntad de Dios. La muerte no es solo la muerte física. Cuando Adán y Eva pecaron, y dice que murieron, no es que murieron en ese momento, si recuerdas en Génesis, pecaron y ¿qué sucedió? Fueron expulsados del Edén, tuvieron que, dice Dios, cargar con el trabajo, bueno, el trabajo no es pecado, digo, no es un castigo, pero dice que ahora cosecharás con sudor y frente, de tu frente, y te serán espinos y cardos, hablaba de los problemas de la vida, de todas estas, a la mujer le dice, y tú tendrás dolores en tu parto, y así darás hijos, y hablaba de la función de la mujer, hablaba de su responsabilidad, todas esas cosas que antes no existían, sucedieron como resultado de haber sido separados de la presencia del Señor. Y entonces cuando aquí dice que esos que te juzgan, esos que se burlan, esos que te rechazan por empezar a caminar en contra, nadar en contra de la corriente, eh, se olvidan que un día todos vamos a estar delante del juez, que es nuestro Señor, Dios Padre. Dice que Él va a juzgar a vivos y muertos. Va a juzgar a los que están aparte y van a juzgar a los que estamos con Él. ¿Qué quiere decir? Que nos va a juzgar, pues no que ya la salvación es eterna, si es que este juicio no es de acerca de salvación o no, este juicio va a ser en cuanto a las obras. Y, y sí, aunque tu salvación está segura, asegúrate que eres salvo, confiando en el Señor, no por obras, sino por fe. Asegúrate que crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Asegúrate de que, de que crees que Él murió y resucitó. Asegúrate de que eso es una convicción en tu vida, que Dios es real, que no es un mito. Asegúrate que Jesucristo realmente es el camino, la verdad y la vida. Asegúrate de eso. Asegúrate de eso. Vive para eso. Trata de agradar a Dios. Que vas a pecar, de nuevo, no es permiso para pecar. El problema de la salvación es que funciona en tres etapas. En tres etapas. Los que estamos vivos, cuando habla aquí vivos, es aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero esta salvación que te ha regalado a ti y a mí cuando tú aceptas ese sacrificio, se desarrolla en tres tiempos. El primer tiempo de la salvación es que ya no tenemos deuda. El primer tiempo, la salvación en el pasado, significa el pago de la deuda. Delante de Dios, a través del sacrificio de Cristo, ya no tienes deuda. Esa es la salvación pasada. La salvación presente es que el pecado, aunque mora todavía en ti, ya no, ya no tiene fuerza para hacerte esclavo de ese pecado. La salvación en el presente es que Dios, cuando tú aceptas su sacrificio, termina con el poder del pecado en tu vida. Por eso, esta pregunta,
Él dice que es cristiano y falló. ¿Quiere decir que no es salvo? No, quiere decir que falló. O sea, se distrajo, porque en sus manos tiene la salvación presente, que es tener poder para decirle al pecado no. Cuando una persona, aunque ya es salva, peca, pecó porque se distrajo, se alejó, cambió tantito su mirada, quitó los ojos de la cruz y se rompió o sea, apagó la luz de la palabra de Dios, porque dice la palabra en Proverbios que la luz del Señor, la palabra de Dios es lámpara a tus pies, lumbrera a mi camino. Dejó de andar por la sendera, el camino, alumbrándose con la palabra de Dios. Apaga la lámpara. ¿Qué pasa cuando vas en un camino oscuro? ¿No? Oscuro. Pues, ¿qué pasa si de repente se te apaga la lámpara? ¿No? Imagínate que varas, nunca te ha pasado, no sé, vas en un bosque y con tu lamparita y ahí alumbrando y vas muy seguro porque traes tu lamparita, pero de repente se te apaga la pila. Digo, se te acaba la pila y se te apaga la lámpara. Y entonces, no solo quedas deslumbrado, sino que ahora no ves nada. Y da miedo caminar y si caminas, pues te rompes o sea, te golpeas y te caes, ¿no? Te pegas, te lastimas. Eh, es lo que sucede. Alguien que es salvo, alguien que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, se distrajo. Y esa distracción es tan simple como, ¿tienes una señal de que te estás distrayendo? Cuando ya no quieres escuchar alabanzas, cuando ya no disfrutas un canto de adoración, cuando dices, mejor voy aquí y no voy el domingo, cuando prefieres aventarte una serie de Netflix de 10 horas en vez de pasar 15 minutos, 20 minutos leyendo la palabra de Dios. Te distraes, apagas tu lámpara y es cuando te caes. Te levantas todo sucio, a veces te rompiste, o sea, ensangrentado, ya pisaste lo que tenías que pisar. ¿Y qué crees? Tienes que decir como el hijo pródigo, cuando de repente dijo que volvió en sí. Dijo, en la casa de mi padre muchas moradas, hay sirvientes que comen y yo te estoy comiendo con los cerdos. Estoy en un lugar donde hay cerdos. A veces eso sucede, ¿eh? Cuando te das cuenta y dices, Padre, he pecado contra ti, hazme como uno de tus siervos. Esa actitud es la actitud que viene a alguien que de pronto se da cuenta que caminó a obscuras y que llegó a una porquis. ¿Cómo se dice establo de puercos? No sé cómo se dice, porqueriza. Bueno, donde hay muchos puercos. Caminó a obscuras, llegó ahí y tiene los pies llenos de un día después del martes, o sea, de miércoles, y está embarrado y no hay nada que lo pueda lavar ni limpiar más que la sangre de Cristo. Te puedas pedir perdón y arrodillarte. Así que la salvación para los vivos es pasada, ya no tienes deuda, pero también es presente, donde Dios te da el poder para decirle no al pecado. Esa es su salvación, por eso dice, cuida tu salvación en el sentido no de que la puedas perder, sino de que la puedas hacer a un lado, distraerte. Ahora, la salvación futura, porque te decía que la salvación sucede en 3 puntos, la salvación futura es la que vamos a tener, se va a completar el día que cerres tus ojitos, yo soy español, hombre, en que cerres tus ojitos y los abras delante de Dios y estés en un cuerpo transformado, en un cuerpo donde la presencia de pecado ya no estará en ti. Esa es la salvación futura, esa es la que anhelamos, esa salvación donde ya el pecado ya no estará en este cuerpo, sino en un cuerpo transformado, donde ya no tengo tendencia al mal, eso es lo que anhelas. Y ahí vamos a ser juzgados. En un cuerpo transformado vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y dice Apocalipsis que se abrirá el libro donde está el nombre de los vivos y de los muertos y se leerán todas las obras delante de la congregación. Y es ahí cuando yo te digo que a mí me daba temor, eso me costaba un poco acercarme a Dios, porque cuando leí eso, yo dije, ¿cómo el día que estemos delante de Dios van a abrir el libro de mis obras y van a leer todo lo que yo he hecho en lo oscuro? Y dije, no, no podría soportar.
que esto lo escucharan mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis hermanos. No, y me daba temor y terror y decía, no, no, tal vez mejor no me hago cristiano, pero olvidaba la parte sagrada, bendita de la salvación futura. Estaremos en un cuerpo transformado donde escucharemos nuestro pecado y recibiremos recompensas de acuerdo a esa lista de pecados, porque vamos a recibir recompensas. La recompensa absoluta es que estaremos delante de Dios, habitaremos el reino de los cielos. Pero va a haber una lista de las cosas y de acuerdo a esa lista vas a recibir recompensas. ¿Qué son esas recompensas? No me preguntes. Eso lo dejo para los teólogos, donde dicen que va a haber ciertas formas de gobierno, etcétera, algo en el cielo que yo no quiero pensar porque inmediatamente pienso en el PRI, el PAN, el PRD, el PPYA, el CUCU. No, yo eso lo dejo para los teólogos, pero sí dice la Biblia que va a haber recompensas. Y de acuerdo a tus obras, va a haber recompensas. Ya eres salvo, ya estás ahí, pero de acuerdo a tus obras, vas a recibir y van a leer tus obras. Pero qué bueno que en ese cuerpo ya no va a haber presencia de pecado, por lo tanto, ya vamos a ver las cosas como Dios las ve. Aunque se lea mi pecado, ya no me va a afectar como me afectaría ahorita que hicieran una lista de lo que he hecho malo y la leyeran delante de ustedes. O que hicieran una lista de tus pecados, así porque me pongo yo, ¿verdad? Para ver tú, que ahorita agarramos la lista voy a decir un nombre de Jaime, de Pedro, de Juan, de cualquiera, y dijeran, a ver, Jaime, mira, mira, Iraíz, con que sí, hicieron una lista de las cosas y nomás te pongo a ti. Imagínate que lo peor que has hecho se ha hecho público ahorita. Imagínate que lo más oscuro que has hecho ahorita se hiciera público. Primero tú no podrías soportarlo. ¿Y cómo lo veríamos los demás? Nos espantaría, tal vez. Nos defraudaría. Dirían, ¿te imaginas? Por eso dice que cuando estemos en cuerpos transformados, veremos las cosas como Dios las ve. ¿Y sabes cómo Dios te ve a ti y a mí? Cuando has aceptado a Cristo, te ve a través de la sangre de Cristo. Eso siempre suena a mi corazón. Porque Dios Padre ya no te va a ver sucio, asqueroso, puerca. Te va a ver limpio, puro, sin mancha. La sangre de Cristo ha borrado todo. Y cuando veamos las cosas así, ya no te voy a juzgar si oigo tu más negro pecado. Ya no voy a sentir si vamos a ver las cosas como Dios. Tal vez en ese oscuro pecado te podría abrazar y decir, pero eso ya pasó. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso pensamiento. Eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Esa esperanza te hace seguir viviendo. Pero los que están muertos también van a ser juzgados. Dice el versículo 6 porque por esto también así han sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí, esta es una perla escondida que te voy a decir. Dice que el evangelio se ha dedicado también a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que están apartados de Dios. Tuvieron su oportunidad. El día del juicio ya no va a haber oportunidad. El día del juicio van a estar muertos en el sentido de apartados del Señor y también van a ser juzgados y van a vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Bueno, unos vamos a vivir eternamente delante de Dios, por una eternidad, con Dios, en Dios. Otros, por una eternidad, van a vivir en el lago de fuego, donde hay dolor y crujir de dientes. Ese es el juicio para los muertos. Van a ser juzgados, leídas sus obras, pero además su destino final es ese. Hermano, eso nos debe motivar a predicarle a todo el mundo, porque el destino final para los que no reciben a Cristo es un lugar horrendo de dolor y crujir de dientes, entonces donde el gusano sigue comiendo y carcome eternamente y donde el fuego nunca se apaga.
Ese es el infierno. Por eso dice el versículo 7, más el fin de estas cosas está cerca. O sea, está cerca. ¿Qué tan cerca? No de cerca de que venga nuestro Señor Jesús y se haga presente. Y como dijo, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos delante de Dios y todo ojo lo verá porque vendrá Jesús en su segunda venida con sus ángeles y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Va a ser un estruendo y va a caer sangre del cielo, fuego del cielo y va a haber terremotos y lluvias. Ese es el final último, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero tu final personal es el día que cierras tus ojos. Y no cierras tus ojos para dormir, sino porque se acabó la vida. En ese momento viene el juicio. Hebreos dice, porque está hecho para los hombres, escrito para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabes qué? Perdón por las lágrimas, pero el juicio te llega, el tiempo está cerca, porque nadie es eterno. Nadie es eterno. Dice el versículo 8, el versículo 7 dice, más el fin de todas esas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios es no estar embriagados con las cosas del mundo, sino estar sobrios por haber bebido el agua de vida eterna, que es la palabra de Dios, y estar sobrios y velar en oración. Velar en oración quiere decir, oración es comunicación con Dios, es hablar con Dios. No que todo el tiempo estés eh, rezando 25 Padres Nuestros, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Eso no es velar en oración. Velar en oración es todo el tiempo hablar con Dios. Señor, Señor, Señor. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy, Señor? ¿Qué piensas? ¿Cómo le hago, Dios mío? Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, sálvame. Eso es verdad en oración. Dice, y el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No solo habla del amor entre nosotros, primeramente habla del amor de Dios, el amor que tuvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor ágape, ese amor incansable, incalculable, inmesurable, en- ese amor cubre multitud de pecados. Pero entre nosotros, el amor debe ser una muy cercano al amor ágape, puede ayudarnos a sanar heridas, a perdonarnos entre nosotros. Esa es la iglesia. La iglesia es también perdonarnos entre nosotros. El amor cubre multitud de pecados, pero no el amor filial, no el amor de esposo o esposa, sino el amor de Dios que habita en ti. Si el amor de Dios habita en ti, puedes perdonar una traición, un- un- si haber sido defraudado, haber sido lastimado. Ah, no lo digo de verdad, no lo digo con ligereza. No lo digo tratando de buscar justificación, ni lo digo para que busques justificación y le digas a tu esposa, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, y ya ves, si tienes amor, me tienes que perdonar. No seamos infantiles. El amor de Dios que está en ti puede ayudarte a cambiar tu actitud, puede ayudarte a, si no a recibir de nuevo a ese esposo golpeador o abusivo, sí puede ayudarte a orar por el enemigo, que, que Dios encuentre, que encuentre a Dios. Por eso dice, oren por nuestros enemigos. ¿Sabes? Me lastimaron, me traicionaron, me hirieron, etcétera. Pero el amor de Dios hace que tú ores por esa persona, porque el amor de Dios trata, en principio, no quiere que nadie se pierda. Y cuando hay odio, hay, hay una malicia, ¿no? Ese odio de, ojalá se lo lleven, ojalá le pase esto, ojalá le pase aquello, ojalá. Ese odio es muy en contra del amor de Dios. Ese odio ese pensamiento te carcome a ti.
Cuando le deseas el mal a alguien y no sucede, te carcome peor. Ahora, si le deseas el mal a alguien y sucede, te carcome la conciencia. Así es que pasa a un lado el odio y pon en ti el corazón, el amor de Dios. Y piensa, ojalá no sufre las consecuencias de su pecado. Ojalá Dios pueda perdonarlo. Ojalá Dios envíe ángeles alrededor de esta persona y cambie su forma de pensar. Ojalá algún día pueda escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero terminar con esto. Me faltan unos versículos, pero ya se nos fue el tiempo. Pero la base principal de este mensaje es la conclusión. Si somos llevados conforme a la voluntad de Dios, vamos a terminar la carrera. Si tu mente está puesta en la meta, no en lo que ya corriste o lo que te falta, vas a terminar la carrera. Y no se trata en un maratón de quién llega primero. Los maratones normalmente se corren para recibir la medalla, que significa terminó, terminé. Y créeme, cuando llegas y terminas un maratón que te costó mucho trabajo por el sol, por el clima, por lo que sea, llegas acalambrado, llegas dolido, llegas sediento, llegas y recibes la medalla, wow, vale la pena. Los meses de entrenamiento, vale la pena el dolor, vale la pena todo. ¿Tú estás listo? Corre como para alcanzar la meta, dice Pablo. Corre como para llegar a la meta y recibir el premio que es la voz de Dios diciéndote, hijo mío, hija mía, ven a mis brazos, siéntate conmigo, te quiero sanar, te quiero limpiar, te quiero lavar, te quiero cargar, te quiero abrazar. ¿Y cómo se logra eso? Viviendo conforme a la voluntad. ¿Y cómo puedo empezar a vivir conforme a la voluntad? Bueno, primero tienes que aceptar que tú no vas a poder, pero que Cristo puede hacerte una nueva persona y decirle, te entrego mi vida, Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, Señor, basta ya el tiempo que he dedicado a estas cosas malas, porque ahora quiero, Señor, buscarte a ti. Hazme un hijo, una hija tuya. Recíbeme en tu corazón, Señor, recíbeme, Padre bendito. Te entrego todo lo que soy. Señor Dios Padre, te entrego todo lo que soy. Quiero ser tu hijo. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, no me canso de predicar y hablarte de la palabra de Dios.